Bueno, ya está en ello. Buenas tardes a todas y a todos los que estamos aquí reunidos aprovechando un rato de una tarde y de una mañana, porque ahora mismo son las 4:09 en Huesca, pero allá en la Amazonía ecuatoriana son 7 horas menos, están como aquel que dice empezando el día. Así que muchísimas gracias, Víctor, y acompañantes, además de Teresa, de poder estar aquí, un gozo. Y Alfonso también, bienvenido, aunque lo tenemos más próximo, forma parte de esa provincia de Huesca más rural, pero vamos, al final Huesca ciudad tampoco es tan distinta del entorno rural en el que vivimos. Así que nuestra idea de hoy era hacer una breve presentación. Yo voy a ser muy breve y así les doy paso a todas ustedes. Yo soy Pilar Martín, trabajo en el Servicio Municipal de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Huesca. Es un servicio austero, por no decir chiquito, porque, entre otras cosas, el presupuesto con el que cuenta de cara a poder apoyar distintos proyectos que tenemos la suerte de que estén liderados aquí por distintas organizaciones no gubernamentales expertas en desarrollo, como es el caso de Acción Solidaria Aragonesa. Lo que sí que tenemos es un presupuesto pequeño, como vuelvo a decir, pero muchas ganas de poner la palabra cooperación en el aire. Y muchísimas ganas también de aprender de un montón de proyectos que en distintos paisajes se están desarrollando y de los que tanto tenemos que aprender acá en Huesca y, bueno, en general en España. Tenemos una pequeña estructura que se llama ACTECOP, que, bueno, es una manera de llamarnos cuando nos reunimos las distintas organizaciones no gubernamentales expertas en cooperación de aquí de Huesca con este mismo servicio. Tenemos propuestas en común y tratamos de aprender juntas. Esta es un poco mi manera de presentarme, aunque ya veis que me gusta mucho hablar y al final breve tampoco ha sido. Alfonso, ¿te parece que te presentas tú y luego les damos paso a nuestros compañeros y a Teresa allá en Sucumbíos? Bueno, Víctor y compañía, si conocéis a Teresa, pues casi me conocéis a mí. Practicamos, estamos en la misma organización, como ya conocéis, Acción Solidaria Aragonesa, y bueno, yo creo que el talante y la forma de actuar se nos pega a todos los miembros de ASA. Entonces, nada, un abrazo fraterno y yo con los años todavía sigo viendo mucho sentido a la cooperación entre iguales. Y eso es de lo que se trata, mantener una conversación con vosotros y aprender de vosotros todo lo que nos digáis. Venga, pues un abrazo y vamos hablando. Bueno, y ahora si os parece, Víctor y compañía, ¿podemos pasar un poco a las presentaciones por vuestra parte? Sí, claro, entonces vamos a hacer igual puntuales, presentarnos el equipo que está acá trabajando. Otros compañeros no están porque están recién saliendo de la primera jornada de trabajo, pero estamos acá el resto. Iniciando, bueno, soy, como dije anteriormente, Víctor Gómez, soy el director de la radio y periodista a la vez. Trabajo en el área de prensa y dirijo igual la radio como tal. Llevo trabajando acá 22 años en Radio Sucumbíos. Me formé en esta radio como comunicador comunitario y sigo acá. He escalado por muchos espacios en la radio y hoy por hoy, como señalo, me han dado la responsabilidad de dirigir la radio, pues que llevo ya 8 años en este caminar y aquí estamos para seguir avanzando hasta que así Dios lo permita y también los directivos de la radio del vicariato como tal ya nos permitan. Ya comentaremos más adelante quién y cómo es la radio y cómo nace. Voy a pasar el micrófono a los compañeros para que se presenten también. Gracias. Hola, buenos días. Buenos Buenas días. tardes a ustedes. Soy Marco Antonio Enríquez, yo soy el coordinador del área de prensa. Me incorporé a la radio en enero de este año, pero yo estoy acá en la provincia ya alrededor de 30 años. Llegué acá a Sucumbíos cuando empezó a trabajar Radio Sucumbíos. Luego he estado en otros trabajos y ahora me he integrado nuevamente a partir de enero en el área de prensa, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días a Buenos días. los aquí y buenas tardes a los de allá. Mi nombre es José Cañar, yo también estoy trabajando ya 22 años
de este periodo y más 3 del anterior. Total 25 años que llevo aquí en Radio Sucumbíos. Y ahora actualmente soy a cargo del área pastoral de la radio. Es el que llevo todo el tema pastoral, todo lo que tiene que ver con el tema litúrgico, transmisiones de fiestas religiosas y todo lo que tiene que ver con este trabajo. Ujú. Muy bueno. Sí, que no se le ve. Muy buenos días y Buenos buenas días. tardes. Mi nombre es Viviana Calle, soy la secretaria, llevo parte de mercadeo y parte de contabilidad de la radio y llevo alrededor ya de 13 años aquí y pues un gusto conocerlos a la distancia a ustedes. Gracias, El gusto es Viviana. nuestro. Hola, bueno, porque me toca a mí, aunque está detrás él, pero solo expresar que me da mucha satisfacción que ASA pueda llegar a estos proyectos. Yo estuve viviendo en Lago Agrio cuando era, bueno, cuando era muy joven, con 23 años o 22. Viví aquí 2 años y conocí muy de cerca el trabajo que hacía Radio Sucumbíos. Y bueno, gracias a un proyecto de ASA tuve la oportunidad de volver otra vez aquí a Sucumbíos, a la zona, y conocí a Víctor y el trabajo, siempre he seguido el trabajo un poco de Radio Sucumbíos y me parece una oportunidad tremenda y no sé, como una satisfacción, no solo personal, sino considero también a nivel de ASA, que ASA pueda llegar a estos proyectos y que en este caso no el Ayuntamiento de Huesca pueda ayudar y pueda dar publicidad del trabajo de radio comunitaria, que es un ejemplo de radio, ¿no? Y del trabajo que hacen por las comunidades, ¿no? En defensa de la Amazonía. Entonces me parece un trabajo precioso y para mí es un gusto porque además comparto las ideas que tiene ASA y los criterios de ASA de solidaridad y de llegar, y es muy parecida pues a la radio Sucumbíos, ¿no? Que depende del vicariato, y cómo se creó esta radio, ¿no? Con los padres carmelitas. Entonces me parece que esos criterios y valores son muy, muy comunes, ¿no? Entonces me da mucho gusto y muchísimas gracias, María Pilar, por tu interés y por todo el trabajo que tienes ahora en esta situación, además de las fiestas de Huesca, todo el trabajo que supone, que puedas dar este espacio para que la radio Sucumbíos se pueda dar a conocer allí. Entonces, de verdad, te lo agradezco con mucho cariño. La agradecida soy yo, desde luego, y vamos a seguir escuchando a compañeros. Bueno, buenos días y buenas tardes. Mi Ujú. nombre es Wilmer Caiza, trabajo aquí en la radio hace unos 13 años, bueno, 2008, noviembre del 2008, y, y acá estoy haciendo algunas actividades, entre ellas la producción mismo de la radio, como identificativos y cuñas, y llevo un programa en las tardes para jóvenes y adolescentes. Ahora estoy en la coordinación un poco del trabajo de la programación de la radio mismo, y es un gusto poderlos conocer y saludarles más que todo a la distancia. Gracias. Buenos días y Buenos días. buenas tardes allá en España. Mi nombre es Milton Moreno y soy el conductor de aquí de la radio. Soy el que movilizo al personal y también en estos momentos les ayudo a hacer cámaras en las transmisiones, lo que se hace en el Facebook y eso. Yo llevo aquí más o menos unos 3 años, porque antes trabajé, pero luego salí y otra vez regresé acá a esta radio. Eso, gracias. Un saludo fraterno a los compañeros aquí en la radio, a Teresa que nos visita, a Pilar, a Alfonso que nos están del otro lado del mundo. Entonces, un abrazo fraterno para todos ustedes. Mi nombre es Alcíbar Bravo. Yo trabajé aquí hace 23 años, que trabajé en la primera temporada, hoy estoy en la segunda temporada. Entonces, hace un tiempo me fui de acá y como 10 meses hace que regresé nuevamente a la radio. Estoy recién encargado en el área de mercadeo y conozco muy bien la provincia de Sucumbíos, conozco también la radio, los inicios, estuve desde los inicios de la radio, desde que el Estado nos concedió la frecuencia. Entonces, desde esos procesos he estado acá. Antes de eso también estuve en los procesos de consecución de la frecuencia mismo, en reuniones con el vicariato. Entonces, conozco muy bien el proceso y les agradezco a ustedes por esa apertura de poder conversar con ustedes en este momento. Muchas gracias. Bueno, eso es los que estamos acá al momento en la reunión, así es que
es los que nos hemos presentado. Quiero agradecerles una vez más y a Teresa, obviamente, por estar acá con nosotros acá hoy. Acaba de llegar y realmente para nosotros es un verdadero gusto tenerle acá en la radio, que la conozcan los compañeros. Le he hablado mucho de ella, del trabajo que hemos hecho. Agradecerles a ustedes por ese apoyo que recibimos ya de ustedes en el primer proyecto que nos apoyaron. Realmente ha sido demasiado importante para nosotros y queremos mantener esa relación de trabajo con ustedes y en el futuro Dios quiera seguir manteniendo esa cooperación, esa colaboración que tanto necesitamos como radio para sostenernos en el tiempo y en lo que hacemos. Iremos comentando entonces lo que tenemos planificado. Eso en cuanto a la presentación. Bueno, Víctor, Teresa sabe, bueno, y claro, y Alfonso también, porque Alfonso está en el ajo, que decimos acá, que el proyecto de Radio Sucumbíos para este servicio de cooperación, que también es el servicio de igualdad del Ayuntamiento de Huesca y el servicio de diversidad, era muchísimo más que el escaso montante presupuestario con el que podíamos colaborar con ustedes. Es mucho más porque a raíz de conocer este proyecto a través de Teresa, que ya nos habló de él como un proyecto con la importancia y la trayectoria que ahora vamos a comentar que tiene, para Huesca enseguida significó volver a hablar de la radio en una dimensión comunitaria. Hace muchos años que se ha perdido esa posibilidad de ese tipo de radio muy vinculada a lo social y muy vinculada a los proyectos sociales. Hace tiempo que se perdió en Huesca. Hubo en su momento algunos intentos de recuperarla, pero lo cierto es que aquí nos animamos mucho cuando descubrimos el proyecto a través de Teresa, a través de Acción Solidaria Aragonesa, nos animamos a empezar a pensar incluso en una radio comunitaria de nuevo en Huesca. Una radio comunitaria que me ha dado mucho gozo ver cómo uno de los participantes, Wilmer, comentaba que su público también era un público joven y adolescente, porque se dirigía especialmente a ese sector de la población. Bueno, pues gracias a la impronta de Radio Sucumbíos hemos ido dando muy pequeños pasos, pero algunos pasos en firme. Tanto es así como para que este verano, con los chicos y las chicas más jóvenes, hiciéramos lo que llamamos aquí un encuentro formativo para que pudieran empezar a hacer su primera producción de radio. Bueno, pues tenemos ahí una primera producción en esa clave más juvenil, con el deseo también que hemos compartido con Alfonso de que esto se vaya extendiendo especialmente al asociacionismo vecinal. Con todo y eso, claro, resumir una trayectoria como la de su proyecto va a ser, pues, no va a ser sencillo, pero van a intentarlo, ¿verdad, Víctor? Porque están ustedes hablando de un principio basado en un proyecto muy vinculado a un grupo carmelita, por tanto, muy vinculado a un aspecto de cómo lo confesional se convierte realmente en acción comunitaria. Intenten, por favor, y sé que va a ser difícil, pero intenten contarnos exactamente aquí a la gente de Huesca qué han sido esos 30 años de trayectoria de Radio Sucumbíos, que además cuenta con la grandeza de gente que estuvo al principio, que ha vuelto, mujeres que están en la base de mucha de su programación y, por supuesto, innovación también en las redes, porque yo les sigo a través de Facebook. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de cómo las cosas han ido cambiando. Pero cuéntenos, Víctor. Ya, voy a encargarme un poco de contar parte de la historia de cómo nace Radio Sucumbíos y el resto de compañeros van a hablar también un poco de los objetivos, la programación y lo que tenemos también en la radio. Bueno, comentarles que la radio nace en 1992, el año oficial diríamos que nos presentamos porque ese proyecto inició hace muchos años atrás, pensado desde la iglesia en aquel entonces dirigida por el obispo Gonzalo López Marañón, un misionero carmelita muy comprometido con lo social, muy recordado acá en la provincia, ya no está con nosotros, ya falleció también. Él salió de acá luego de dejar sentado todo un proceso de formación, de organización social y por ende la radio es un fruto de ese proceso y que se mantiene. Nace como una necesidad de la gente en aquel tiempo de las organizaciones, de las comunidades. En aquellos años esta zona era bastante dispersa y abandonada.
no había carreteras, no había sistemas de comunicación, nunca conocíamos un celular en aquellos años, ni los teléfonos fijos no habían. Entonces las comunidades dicen, ¿qué hacemos? El obispo dice, ¿qué hacemos para comunicarnos, para encontrarnos con las comunidades, los recintos, las parroquias tan dispersas en esta provincia? Y piensan en una radio. Y empiezan a trabajar el proyecto de Radio Sucumbíos. Y nace desde el mismo sector social, las comunidades, las organizaciones, la población civil, y empieza a diseñar cómo quiere que sea su radio. Inclusive el nombre no lo pone el obispo, ni la iglesia, ni los trabajadores. Se hace un concurso, dicen cómo quieren que se llame su radio. Y dentro del concurso sale Sucumbíos. Radio Sucumbíos tiene una historia rápidamente por hace muchos años, siglos atrás. En esta zona dice la historia que habitaba un pueblo llamado Sucumbíos, pueblo indígena, que desapareció con el colonialismo, con el ingreso de las petroleras, con el tema de los caucheros. Han ido perdiéndose pueblos indígenas. Por ejemplo, hoy igual los tetetes, solo queda el nombre de un pozo petrolero, que antes habían acá los pueblos tetetes. Entonces los Sucumbíos eran un pueblo indígena que ya desapareció. Dicen, pongámosle Sucumbíos. Entonces sale Radio Sucumbíos. Entonces, básicamente, pues nace así, con ese sentido, desde la base mismo. No es impuesto ni por el obispo ni por nadie, sino que la gente dice, necesitamos una radio, y una radio comunitaria. Pero en aquellos años, hablar de radio comunitaria era prohibido en el Ecuador. No había ley que cobije a una radio comunitaria. Había que pedirle permiso a los militares para que te autoricen una radio comunitaria. Y te daban una frecuencia para la parroquia, pequeñita, para la parroquia eclesial. Entonces, la radio tiene que pedir una frecuencia comercial para que el Estado le pueda otorgar una frecuencia y operar con una cobertura amplia que llegue a las expectativas de la gente. Nace como radio comercial, pero el contenido del proyecto comunitario, de principio a fin, los objetivos, la propuesta comunicacional, netamente comunitaria. Entonces, así es como nace Radio Sucumbíos. Luego ya, con el paso de los años, la ley cambia y ya la ley permite el nacimiento de medios comunitarios en el Ecuador. Con la nueva ley de comunicación, ahí pasamos ya legalmente a ser cobijados por la ley como medios comunitarios, que hoy somos radio comunitaria legalmente constituida y respaldada por la ley y la Constitución de la República. Entonces, en estos 31 años, lleva la radio 31 años de presencia, pues la radio ha generado procesos de información, participación ciudadana, empoderamiento de los derechos, defensa de los derechos humanos, defensa del ambiente, la equidad de género, la interculturalidad, la cultura de paz y la movilidad humana son ejes transversales de nuestra programación que tenemos desde siempre. Son temas que defendemos como radio comunitaria: la vida, la salud, el ambiente, la equidad de género, los pueblos indígenas. La equidad de género, como mencionamos, necesitamos de ese lado de la gente. En esta región pues se encuentra la industria petrolera. Acá en Orellana y Sucumbíos está toda la producción petrolera del país que financia al presupuesto del Estado. Pero lamentablemente esta zona, el INE, los datos del INE lo dicen, son las provincias más pobres del país. Una cosa que uno no puede entender. Sale el petróleo total de acá y no regresa en servicios básicos. Temas muy básicos como salud, educación, vialidad. Y entonces lo que se tiene acá, lo poco que hay de vialidad, lo poco que hay de salud, de electrificación, ha sido a base de luchas. El pueblo de Sucumbíos y Orellana ha tenido que protestar, levantarse en protesta, tomarse las carreteras, tomarse los pozos petroleros, para que el gobierno recién atienda y diga, bueno, vamos a darles una carretera asfaltada, vamos a darles la luz eléctrica. Antes acá en esta zona habían cortes de luz de 5, 6 a 8 horas. Es decir, 3, 4 horas de luz no teníamos más. Entonces, tanta protesta, paro, reclamo, los gobiernos de turno han ido atendiendo a esa región. Y la radio ha jugado un papel clave en ese proceso. La radio es la voz que articulaba toda esa acción social ciudadana con la comunicación, dando voz a la gente que participa, que opina, que reclama. Y era la radio el centro de comunicación de todos los reclamos sociales. Inclusive cuando habían protestas y el gobierno se sentaba a negociar ya con las autoridades, la condición era que la radio esté ahí y que la radio transmita en vivo el diálogo, para que no haya un diálogo a escondidas de la población que estaba en las calles. Y la radio era clave. Si a veces el gobierno decía, no, eso tiene que ser en privado. La gente decía, no, si no está la radio, no hay diálogo. Y el obispo también sentado como mediador. Entonces, la radio ha jugado toda esta historia, es parte de la historia del crecimiento de la provincia, ha sido clave y es por ello que se sostiene en el tiempo, 31 años de vigencia, pese a las dificultades económicas que tenemos, dificultades, la tecnología que va cambiando.
La radio está en el corazón de la gente y está ahí, impregnada, es una marca que lleva a la población, que la gente lo tiene en el corazón. Y es una radio ya no ahora del vicariato, ni de nosotros, de los trabajadores, es de la gente. Porque hemos tenido crisis fuertes que nos han querido cerrar la radio. Nos quisieron por 2 ocasiones clausurar la radio, porque es incómoda para el sector político, para el sector del poder, para las compañías petroleras, somos incómodos para ellos por nuestra postura de defensa. Entonces quisieron cerrarnos, pero la población no permitió. La población se tomó la radio y dijo: aquí no se cierra la radio, y el Estado ha tenido que otorgarnos la concesión de ley. Hoy por hoy tenemos una concesión ya por 30 años más. Jurídicamente estamos trabajando ya con concesión autorizada. Así es que eso, pues en resumen, es decir, la radio es parte de la historia de la provincia, el crecimiento de la provincia. No se puede hablar de la provincia sin la radio, ni la radio sin la provincia. Lo que se tiene, lo que se ha luchado por tener hasta ahora, que no tenemos todo, falta mucho por tener, aún tenemos deficiencias en salud, en educación, vialidad, aún los recursos de la industria petrolera no están llegando como deben llegar, pero son constantes luchas de la gente y que la radio no está ausente de ese proceso, formando, educando, orientando, generando participación ciudadana, activando la ciudadanía, los grupos sociales que reclaman sus derechos, que protestan por derrames de petróleo. Acá son permanentes, por ejemplo, los derrames de petróleo son el pan de cada día. Y ahí está la radio denunciando esos problemas ambientales y la gente impulsando procesos para que el Estado responda por esos daños. Eso en resumen. La radio tiene 31 años de vida. Realmente la historia es bastante amplia. Tendríamos que hablar un día completo solo de lo que es Radio Sucumbíos. Así es que eso en resumen, y yo quisiera, si tiene preguntas en este campo, porque si no, Marco Antonio Enríquez va a hablarnos un poco del papel de la radio ya en la comunicación social. Sí, sí, pues lo agradecemos, ¿verdad? Claro, es que ya nos ha estado introduciendo, perdón por el tú porque me sale, es una expresión muy española que no compartimos en el español latinoamericano, ciertamente. Entonces me está saliendo todo el rato el ustedes y el tú todo mezclado. Ya nos ha introducido en lo que es la comunicación social, ciertamente. Claro, es que intentar buscar un paralelo en la manera de trabajar de los medios de comunicación en España y en general en las fórmulas de comunicación que tenemos aquí, pues dista mucho. La distancia entre una experiencia y otra es increíble. Con todo y eso me ha gustado mucho que, aparte de que al hablar de comunicación social hablaran de participación, hablaran de cómo cada sector está representado y la radio de alguna manera también tiene los propios objetivos que las personas que están en esos sectores también tienen. Me ha gustado mucho ver y escucharles cómo la radio en comunicación social es garante también del diálogo social. Eso me ha parecido precioso escuchárselo. Pero sí que ahora vamos a escuchar al compañero y que nos cuenten más sobre esto de la comunicación social, porque creo que es un concepto que tenemos que recuperar acá si es que alguna vez lo tuvimos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hay que partir de unos 2 o 3 elementos teóricos para ver la aplicabilidad en la práctica comunicacional en el caso nuestro. Y es que regularmente se confunde la comunicación con la difusión. Y lo que tenemos son medios de difusión masiva que no tienen ningún vínculo con la base social, sino con intereses que tienen que ver con la propiedad de esos medios, ¿no? Que finalmente se transforman en altoparlantes de las situaciones políticas e intereses empresariales, políticos o grupales de quienes ostentan el poder. Entonces, esa es la primera diferenciación que hay que hacerla. La segunda es que históricamente ha habido voceros de los grupos sociales que hablan por esos grupos y que no son exactamente esos grupos. Entonces, allí el reto de la radio ha sido en buscar generar espacios de verdadera comunicación. Y como ustedes saben, para comunicarse necesitamos al menos de 2. Y ese diálogo ha sido intercultural además. Entonces, una de las cuestiones que ha movido el trabajo radial ha sido la ausencia del Estado en los ámbitos de salud, de educación y de comunicación.
Antes que exista Radio Sucumbíos, acá se escuchaba toda la historia de Colombia, incluido el himno colombiano. Ujú, De aquí de Nueva Loja sabía cantar el himno de Colombia y no sabía el himno de Ecuador. ujú. Entonces, creo que desde esa óptica, Monseñor Gonzalo, que lideró este proceso de comunicación, sintió que era necesario tener un espacio de comunicación efectiva, pero esa comunicación que surja desde la base social, no desde las instituciones del poder, porque esas instituciones ya tienen pues sus funcionarios que se dedican a las relaciones públicas y a las relaciones interinstitucionales. Pero lo que se necesitaba es un espacio para que la gente que es parte de las comunidades, de los grupos, de las nacionalidades, de los distintos segmentos sociales puede intervenir directamente desde sus posibilidades de hacerlo, ¿no? Entonces, este micrófono sale a las calles, sale a las comunidades, sale a los barrios, se va a las nacionalidades, vive sus fiestas, porque las festividades además son parte de la formación social histórica de la población, ¿no es cierto? Y esa religiosidad popular también vista desde el tema doctrinario. Entonces, en ese sentido, empezamos a conceptualizar una comunicación y un medio comunitario. Desde los grupos de poder, lo comunitario se asocia con el espacio pequeñito de difusión. Hablar de la comunicación comunitaria es para mi espacio pequeño, para mi territorio chiquitito, para mis 4 cuadras, ¿no? No visto con el contenido, sino con la cobertura de espacio territorial. Entonces, esa ha sido una lucha histórica de América Latina para poder entender que la comunicación comunitaria y la comunicación popular no tiene que ver con lo mal hecho, con lo artesanal, sino con el sentido de darle una comunicación de ida y vuelta desde la base social, ¿no? Y es así que voy a mencionar unos 3 o 4 programas que son los que, como referencia, podríamos catalogar esencialmente comunitarios. En las madrugadas asistimos a las comunidades en el programa Hatari Shunchik para conocer las festividades, la vida, la historia de los pueblos y nacionalidades. Ellos, por ejemplo, a la madrugada hacen la toma del agua yusa, que es una bebida energizante, y nosotros estamos ahí a las 4 de la mañana. No podemos ir a fiestas que sean más de día, porque uno a veces por el tema laboral dice, no, si no es después de las 8 no voy. Esa es la historia y allí hay que estar, no hay que esperar que nos cuenten, sino vivenciar eso. Otro espacio es el que teníamos cuando no había la facilidad de comunicación que hay ahora, que se llamaba Contacto con las Provincias. Entonces, como ustedes saben, esta zona es de migración permanente y hay mucha gente que vive acá, pero que sus familiares están en otras zonas del país. Y la radio permitía que hagan llamadas telefónicas y que avisen comunicados, anuncios, convocatorias, y de esa manera ese contacto telefónico nos ayudaba a vincular directamente, casi personalizar la comunicación. Y ese era un espacio de muy alta sintonía. Lo otro es la vida de los pueblos. Nosotros visitamos una jornada, las comunidades, de ahí hacemos la programación desde ahí. Entonces, de allí se hace el noticiero, de allí se hace el programa de jóvenes, de allí se hace el programa deportivo, de allí se hace el programa de los pasillos, hay por ahí algún cantante, alguien toca la guitarra. Es esa la vida de los pueblos. Y eso se va documentando como historia viviente de la provincia, ¿no? Entonces, esa comunicación lo que busca es que los protagonistas de la comunicación sean los propios actores de esos procesos sociales, ¿no? Yo no puedo hablar por las nacionalidades, que hablen la gente de las nacionalidades, o del pueblo afro, o de los estudiantes, o de los dirigentes barriales, ellos mismos son los que hablan, ¿no? Y ahora en estos tiempos tenemos, por ejemplo, un espacio que se llama Plaza Pública, en donde nosotros tomamos temas de interés comunitario y hacemos media hora en el campo, salimos, recorremos de distintas temáticas. Por ejemplo, hoy salimos con el programa de lo que pasa en el mercado.
mercado que tiene tantos años, que hay muchos puestos vacíos, que la gente no vende, para ver qué pasa, qué hay que hacer, ¿no? Pero mañana vamos a hacer con los grupos de narcóticos anónimos. Es decir, es un grupo al que siempre estamos juzgando, ¿no? Pero que no vemos qué alternativas están haciendo de recuperación, de entendimiento de que tienen una enfermedad, de que son adictos y hay que trabajar en esa dinámica. Es decir, temas de esos, ¿no? Nada está prohibido ni nada está vetado, sino hay que darlo a conocer. Entonces, esos espacios lo que buscan es que generemos una comunicación comunitaria, participativa, y como dice la iglesia, hay que caminar con los dos pies, ¿no? Un tema es la evangelización y otro tema es la acción social, la participación, la movilización, la lucha, la organización. Ahora mismo estamos viviendo un proceso de consulta popular sobre el Yasuní, que es una de las reservas mundiales más importantes, ¿no? La cantidad de vida natural que existe en 1 kilómetro en el Yasuní supera a toda Norteamérica, en cuanto a flora, fauna, anfibios, insectos. Entonces, no podemos permitir que se explote el recurso mineral o el petróleo a cambio de qué. Ya decía Víctor, la provincia tiene 50 años de producción petrolera, pero ni siquiera el 1% se ha reinvertido acá. Lo que acá ha quedado son los pasivos ambientales, la contaminación del agua, del aire, del suelo, las situaciones de enfermedades catastróficas en la población. Hay muchos pacientes con cáncer y eso el gobierno desconoce, ni siquiera diagnostican cualquier otra cosa menos cáncer, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entrar en esa lucha como medio de comunicación, porque, reitero, la acción nuestra está en la base social, no está desde los poderes, sino nosotros buscamos ser ese nexo desde la base para que las autoridades puedan conocer y actuar en ese sentido, ¿no? Entonces lo participativo y lo comunitario, intento haberlo hecho entender desde esas acciones concretas que nosotros desarrollamos como radio, ¿no? Sí, vamos, yo creo que lo ha dejado meridianamente claro. Aquí en España también tenemos una fórmula de radio promovida por la Iglesia Católica, pero no se parece a esto que están diciendo ustedes. No se parece esa radio en concreto, pero tampoco se parecen otras fórmulas de radio, viviendo como estamos viviendo en España, una especie de centralización de todos los medios de comunicación. Es decir, al final, por mucho que tengan nombres diferentes, las personas y los grupos de poder que están detrás son los mismos. Y esto nos lleva a ver hasta qué punto se puede sostener una radio comunitaria siendo radio comercial, precisamente para tener una cobertura legal y poder incluso físicamente poder llegar a más sitios. ¿Cómo se puede mantener una radio como Radio Sucumbíos presupuestariamente, sabiendo que sus propios y sus propias patrocinadoras son quienes realmente protagonizan los programas de radio? Y precisamente por lo que estamos viendo, quien patrocina Radio Sucumbíos son personas que están denunciando lo que se está viviendo en la provincia. Es muy diferente a un esquema de patrocinios como el que estamos acostumbrados a ver aquí en España, donde un grupo de poder patrocina un medio de comunicación, mejor dicho, un medio de difusión, muchas gracias por esa distinción, un medio de difusión y por tanto se debe a su patrocinador económico, ¿no? En este caso, ustedes se deben a sus patrocinadores sociales. Pero me gustaría conocer un poquito más cómo se puede sustentar una radio como la suya durante más de 30 años, con lo cual está absolutamente consolidada y está consolidada, como han dicho ustedes, porque la gente quiere a su radio y no va a dejar que se cierre. Eso es lo fundamental. Pero en medio de eso yo entiendo que todo también se debe a una planificación económica que va mucho más allá incluso de la propia moneda, sino que al final la economía son muchos otros aspectos, ¿no? ¿Cómo se combinan estas dos cuestiones? Listo, el compañero Aníbal Bravo, quien es encargado del área de ventas, va a ser el encargado un poco de comentarnos. Él además, como ya indicó, fue exdirector de la radio por 10 años y también estuvo en el área de ventas. Hoy ha vuelto a apoyarnos en esta área, por lo tanto él tiene
información, nos va a compartir un poco cómo la radio se ha sostenido hasta ahora. Es un reto realmente tremendo, pero Sí. ya nos comentarán Iván y usted dirá, bueno, ¿qué han hecho para sostenerse 31 años en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, Aníbal? Sí, Antes de eso, Pilar y Alfonso, quería comentarles dos cositas que me parecen importantes y que es de Sí. acuerdo al contexto actual, ¿no? Nosotros ahora vemos la radio, no solo escuchamos, y es ajá. por el aspecto tecnológico, ¿no es cierto? Ujú. Y eso implica muchos retos para la radio, desde lo formal hasta lo tecnológico. Entonces ahora necesitamos al menos tener dos personas para que uno haga cámaras y otro haga lo que yo estoy haciendo ahora. Entonces ese es un reto muy importante, pero que no es todo. Esa es la envoltura. Es decir, el sentido de la comunicación no lo podemos perder. Y el segundo elemento que quería mencionar es que a finales del 2022 se hizo un sondeo de audiencia. Y de cada 10 sucumbienses, 6 escuchan radio. Ujú. A veces nosotros nos llevamos del tema tecnológico, de las redes, de las plataformas, pero en realidad con esos datos propios acá, 6 de cada 10 escuchan radio. Y si de esos 6 le tomamos como totalidad, el 75% escucha radio Sucumbíos. Entonces eso implica el grado de incidencia que tiene la radio a nivel poblacional en esa zona del país. Sí. Cierto. Listo, muchas gracias. La radio comunitaria frente a las fórmulas comerciales. Realmente para una radio comunitaria como Radio Sucumbíos es difícil competir con las radios comerciales que realmente son de un dueño, ¿no? O pertenecen a grupos familiares que no tienen mucha producción, que solo es poner música, anuncios y ese tipo de cosas. En cambio, nuestra radio, una radio comunitaria como la nuestra, tenemos mucha producción, sobre todo en el aspecto de construcción de ciudadanía. Un concepto más o menos que se ve en todo el Ecuador y el mundo es que las radios comunitarias son, como dijo Marco, son radios pequeñas, de espacios pequeños, parroquiales, quizás de algunas organizaciones, o que la iglesia auspicia también estas radios comunitarias. Estaba más basado en ese aspecto, en ese concepto. Sin embargo, en las radios comunitarias, desde esta perspectiva, los grupos de poder, los grupos políticos, los grupos económicos, creen que la radio comunitaria es una radio únicamente de participación, que el Estado no tiene por qué dar publicidad a estas radios, que la publicidad va más en sentido el financiamiento va más en sentido de ayudas de las comunidades, de ayudas externas, o de lo poco que se puede hacer, de la inversión misma dentro de lo que se produce. En la Constitución del año 2008, la Ley de Comunicación del 2013, el Estado ya reconoce a las radios comunitarias como dentro del espectro radioeléctrico. Entonces, esta Ley de Comunicación que se plantea o que modifica algunos aspectos dentro de la repartición del espectro radioeléctrico, te da para radio pública el 33%, para radio privada el 33% y para radios comunitarias el 34%. Así está repartido a partir de esta ley de comunicación. Sin embargo, en el artículo 87 de esta misma ley de comunicación textualmente dice: los fondos para el funcionamiento de las radios comunitarias provienen de las ventas de servicios y productos comunicacionales, venta de publicidad, donaciones, fondos de cooperación nacional e internacional, patrocinadores o cualquier otra forma de consecución de fondos lícita. Dentro de este concepto, se permite también a las radios comunitarias anuncios, pero que sean dentro de su zona de incidencia, su zona de cobertura. Por ejemplo, hoy estamos ya, como decía Marco, en un proceso de consulta popular y también de elecciones de gobierno nacional y de asambleístas.
Sin embargo, la publicidad política, la propaganda política es muy limitada para nuestra radio porque solo tenemos solo tenemos incidencia dentro de nuestra área de cobertura. Por ejemplo, no sé, voy a intentar explicar técnicamente cómo funciona. Nosotros tenemos un transmisor en uno de los cantones de la provincia de Sucumbíos, que es un poco dispersa, geográficamente es alargada. Entonces, dentro de ese transmisor es más fácil llegar a la provincia vecina de Orellana, a la provincia de Napo, y también a la parte norte de Colombia, en el departamento del Putumayo, llegamos sin ningún problema a la capital de Putumayo, que es Mocoa, y es más difícil cubrir la provincia de Sucumbíos como el cantón Putumayo, el cantón Cuyabeno, el cantón Sucumbíos Alto, por la misma zona geográfica. Entonces, para eso nosotros se ha invertido en repetidoras. Eso es una inversión y también un gasto porque mensualmente tenemos que dar mantenimiento al terreno, a la infraestructura, el tema de la luz, pagar la luz. Entonces, estas dos repetidoras que tenemos, una en Cuyabeno y la otra en el cantón Sucumbíos, nos permiten cubrir la provincia de Sucumbíos porque el CONARTEL así nos los exige. Entonces, nuestra participación política, digamos así, en consecución de publicidad, debe ser solo de la provincia de Sucumbíos, a pesar de que llegamos a otros sectores. Entonces, eso hace más difícil un poco la consecución de recursos de la radio. El tema también, uno de los factores más complejos es el mercado. La plaza comercial de Lago Agrio de Nueva Loja, que es la cabecera cantonal de la provincia de Sucumbíos, es muy pequeña y hay muchas radios comerciales. Creo que aquí estamos asentadas, no estoy muy seguro, son 8 o 10 radios más o menos, perdón, aparte de unas estaciones de televisor con señal abierto y algunas operadoras también de circuito cerrado de cable que también tienen programación y difusión de publicidad en algún canal, porque así se los exige la ley. Entonces, eso hace que el mercado comercial sea súper manoseado. No hay una política incluso de ventas de los medios de comunicación, sin embargo, es muy desleal, una competencia muy desleal. Por ejemplo, te dicen, te paso 10, 12 cuñas diarias por $100, cosa que no representa ni siquiera un gasto, cubrir los gastos corrientes de nuestra radio. Entonces, sí es complicado el tema eso del mercado local. Lo otro también es el tema de las redes sociales. Las redes sociales han incidido mucho, claro que es una publicidad que se pasa en redes sociales, es personalizada. Yo cojo en mi celular y puedo mirar ahí. Pero sin embargo, aquí en la ciudad hay muchas personas que se dedican a este tipo de actividades. Y eso reduce más la posibilidad de consecución de recursos, porque muchos de estos que trabajan en redes sociales, hasta por un almuerzo te pasan un anuncio ahí. Entonces, como le digo, sí es complicado para nosotros, muy complejo el tema de la consecución de recursos. Nos hemos visto obligados a trabajar a nivel nacional con agencias de publicidad. Aquí en nuestro país, las agencias de publicidad son como una empresa intermediadora entre el cliente y las radios para posibilitar el tema de la publicidad. Trabajamos a nivel nacional con estas agencias que empresas quieren publicitar en la parte amazónica, donde generan sus recursos también o sus ventas. Entonces, eso sí nos da un poquito de solvencia, pero realmente el gasto corriente nuestro es muy alto mantener una radio, como decía Marco, hacemos programación desde las comunidades, eso significa movilización, eso significa por lo menos pagarle el desayuno, en otros casos el almuercito a los compañeros que van hacia ese lugar. Ya no puede ir solo el chofer, sino que también tiene que ir otra persona porque trabajamos también, estamos incurriendo en redes sociales, estamos en el tema de cámaras que hay que hacer y eso
Y cosas como esas, por ejemplo, sí son gastos. El tema de los pagos de los servicios básicos también son bastante elevados porque tenemos repetidoras, como digo, y sí la tenemos como difícil, pero ahí vamos viendo a ver si tocando puertas, si logramos ver que alguien nos ayude en en conseguir estos recursos de este gran pastel de gastos que tenemos y de infraestructura, de todo el tema de mantener un medio de comunicación. Ya antes nos estaba comentando el compañero por dónde van también los retos digitales y que Radio Sucumbíos está en ellos también, está en ellos porque se la puede ver a través de las redes sociales también. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues esto ha sido bastante controvertido en las conversaciones entre personas expertas en los medios radiofónicos más cercanos a esta idea comunitaria y cómo el trabajo físico de una radio analógica de hace unos años se diferencia mucho del producto digital. Ni es el mismo, ni se transmite igual, ni puede llegar a los mismos lugares tampoco. Entiendo que en una provincia como la suya, pues una radio analógica sigue teniendo muchísimo sentido, por mucho que, como bien dicen también, querer llegar a otros lugares y con otras personas e incluso con otros sectores de población, suponga que la radio digital, por llamarlo de alguna manera, el producto digital también tenga que estar ahí. Me gustaría que también nos comunicaran cómo han ido combinando esas cuestiones y cómo hasta qué punto los retos digitales están teniendo una respuesta en su día a día. Sí, ya nos va a comentar entonces el compañero Wilmer Caiza, que es en la parte técnica, quien justamente está a cargo del tema de redes de la radio, que hemos tenido que apresurar el paso, porque luego de la pandemia eso nos obligó a dar un salto que para nosotros todavía íbamos caminando ya poquito, pero luego de la pandemia vimos que hay que correr. Ahí en medio de las posibilidades que tenemos pocas, hemos logrado avanzar. No estamos como quisiéramos y como deberíamos, pero nos hemos lanzado a ese reto. Wilmer nos va a comentar un poco cuáles son esos retos que tiene la radio para atender a esta audiencia virtual, digital que hoy por hoy igual tenemos y que es alta también acá en la provincia y que sigue la radio en lo que hoy por hoy estamos difundiendo. Gracias, Wilmer. Bueno, los retos sin duda son grandes. Ahora mismo estamos con una computadora que nos prestó un compañero para poder conectarnos con ustedes. Por acá tenemos un teléfono móvil que nos permite estar en la calle. El único que tenemos por ahora. Logramos conseguir unos cuantos por ahí, unos 2, de pronto se nos ha dañado, se nos ha quemado por el uso mismo del uso constante de nuestros equipos, puesto que esta nueva forma de consumir los productos que la radio ha venido realizando, y como dijo Víctor, desde la pandemia, pues el asunto se aceleró también en nuestra localidad, a pesar de que Sucumbíos no es una provincia 100% conectada a Internet, pero vaya que sí las poblaciones nos exigen y nos piden que también tengamos esa presencia en las redes. Hoy mayormente estamos con mucha fuerza en Facebook, que creo que es lo que estamos con un nivel bastante aceptable, con muchos seguidores en nuestra red social. Tenemos presencia en otras redes como las de TikTok, Instagram. Estamos en ahora lo que antes era Twitter, ahora se llama X. Con menor presencia que en Facebook, justamente porque los pocos que estamos acá trabajando, como nos ve acá, estamos pocos. Bueno, faltan unos compañeros que fueron al desayuno, pero ya mismo regresan. Hacemos lo que más podemos. Marco desde el área de prensa con el compañero conductor que ya indicó que también hace de camarógrafo. Son las personas que recorren las ciudades y los lugares más alejados de nuestra provincia, recogiendo esta información y con las dificultades de la conectividad sobre todo. Entonces nos ha quedado grabar en nuestro teléfono para luego poder publicarlo, transmitirlo pues a diferido o esperando los horarios de los diferentes programas. Los
retos más grandes, sin duda alguna, aquí ha sido adaptarnos a esta tecnología digital, a esta virtualidad de nuestros contenidos, sobre todo. Nos ha tocado a todos aprender a utilizar las aplicaciones de edición, de las nuevas tecnologías de las redes. Sobre todo nos ha costado mucho en asunto porque también promocionamos nuestros programas, como por ejemplo las entrevistas, los paneles que solemos tener en nuestra programación, en nuestra parrilla. Pues tenemos que promocionarlos a través de algún diseño, a través de algún arte que nos pueda mantener un poco más la presencia de ese público digital para el momento de la transmisión. Entonces, cada compañero es involucrado en cada una de de estos retos, haciendo desde sus áreas, desde sus puestos de trabajo, pues lo que más podemos. Y nuestra debilidad como equipo en esto, sin duda alguna, es justamente el recurso económico que nos está haciendo falta en este tiempo, en esta virtualidad, para nuestro trabajo en la virtualidad, con nuestros equipos, con la gente mismo que nos pueda ayudar a hacer este trabajo virtual. El talento, hablamos del talento humano, pero bueno, con todos estas dificultades que tenemos, estamos haciendo presencia ahí en las redes, en Facebook, estamos todos los días transmitiendo las entrevistas, los paneles. Ahora mismo estamos con entrevistas a los candidatos, como ya explicaron los compañeros. Es importante que se conozca cuál es el plan de trabajo de cada uno de los candidatos que ahora postulan para la Asamblea Nacional en Ecuador en este mes de agosto. Se nos viene también muchas actividades en el mes de agosto, sobre todo con este proceso electoral anticipado, y que ya nos aprestamos a una jornada pues intensa también de trabajo, de coberturas y del propio día mismo, que nos tenemos que multiplicar los poquitos que estamos aquí, recorrer gran parte de la provincia para mantener a nuestra público virtual también pues informado con las transmisiones en vivo y con todo lo que podamos ofrecerles en este proceso. No sé si podemos ir preguntando ahí para que podamos ir avanzando en este punto. Si no, pues para pasar Sí. con nuestro compañero. Es que, a ver, analógica o digital, la radio tiene que ser humana y estáis demostrando que ese es vuestro principal puntal, ¿no? Por eso me gustaría que habláramos también un poco desde ese punto de vista de proyecto humano. Habéis hablado de la multiculturalidad, cómo la tenéis presente, habéis hablado de la igualdad, cómo está presente, pero sí que me gustaría conocer más a fondo, y yo y las personas que luego puedan ver esta conversación, a propósito de esos valores en clave de derechos humanos que la radio pone en marcha todos los días, porque yo en Facebook he visto estos días, por ejemplo, pues sí, esas entrevistas a distintas personalidades que van a presentarse como representantes políticas. He visto también en Facebook algún programa en el que las mujeres tenían la palabra, otros en los que precisamente ha sido la gente joven la que más escucha. He visto no hace mucho también a Víctor en la calle hablando de cómo Radio Sucumbíos está cubriendo directamente un evento, por ejemplo, en un juzgado o en tantas situaciones sobre las que hay que comunicar, no difundir. Entonces, me gustaría que hablásemos de cómo materializamos, cómo hacemos carne esos valores en derechos humanos que están tan presentes en Radio Sucumbíos. Y eso está en nuestra programación. No toda la programación está en el Facebook. Ciertos contenidos están en el Facebook, otros están solamente en la radio. Y es una programación desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche de contenido como tal. Es muy variada y de todo público. Entonces, José Cañar nos va a contar un poco cómo está estructurada la programación y cómo en cada programa están estos contenidos de igualdad, de participación, de derechos humanos,
Es una radio, como nos he dicho, del vicariato, pero muy diferente a una radio católica netamente Ujú, dicha. Se ujú, dedica a actividades netamente religiosas de evangelización. Acá multiplicamos, compartimos. Es una radio que se preocupa de lo social y de lo de evangelizar también, porque en principio el sentido de evangelizar no es solamente es ir a dar una misa, hablar de la palabra de Dios, sino esto de educar, de orientar a la gente en sus derechos, es evangelizar para que defiendan sus derechos. Entonces, José va un poco a resumirnos cómo está la programación y cómo esos contenidos están diariamente en la radio. ujú. Saludos nuevamente. Sí. Yo como estoy al frente de la pastoral y obviamente pues quienes estamos haciendo iglesia siempre tenemos esa visión clara de cómo tiene que ser nuestro comportamiento frente a quienes nos rodean. Bueno, parto primeramente diciendo que la radio resulta siendo una escuela para muchos comunicadores que están y ya no están aquí en la radio. Entonces, los que estamos aquí somos producto de ese proceso de aprendizaje desde cero. O sea, hemos comenzado desde que hemos estado barriendo el piso hasta que ya hemos llegado incluso a tener un título. Creo que le debemos mucho a la radio en ese aspecto. Y también otro aspecto es de que somos una familia que estamos unidos, tenemos un plan para que nos trazamos cada semana, cada mes y cada año. Y entonces nosotros nos basamos en ese plan. Y allí aparecen muchos aspectos, el trabajo mismo y el comportamiento de cada uno de nosotros para con los demás. Yo aquí destaco mucho la humildad que cada uno presenta al dirigirse a los diferentes lugares de emisión, a los diferentes lugares de cobertura. La gente nos miran así con esa alegría porque somos gente sencilla, somos gente de pueblo, somos pueblo. Cuando llegamos a una comunidad, ellos no se complican porque somos gente, uno más de ellos, y nos reciben con cariño y igualmente nos brindan ese cariño y eso es lo que somos. Y eso es como el producto de ese proceso que hemos aprendido a siempre ser humildes con los demás y siempre manejarnos con equidad, respetando la diversidad del pensamiento, la diversidad cultural y todo lo que tiene que ver con eso. Iniciamos el programa, como ya lo dijimos, la jornada con el programa Hatari Shunchi, que es un programa intercultural. Hay un compañero indígena quichua que lleva adelante el programa, pero que está dirigido a todas las nacionalidades. Claro que fuera bueno que tuviéramos más gente de otras culturas también haciendo radio, pero es un poco difícil. Siempre ha sido el compañero quichua que está más al frente de esto. Luego, pues ya vamos con informativo, ya lo dijeron los compañeros, la evangelización va, se trabaja desde los dos pies, la parte espiritual, la parte social. Nosotros creemos que toda la programación que hace Radio Sucumbíos es evangelizar. O sea, no es únicamente pasar una canción cristiana o una oración o una transmisión de la misa que es evangelizar, sino todo. Porque incluso el compañero que hace plaza pública, él va a donde se necesita y transmite la información, transmite la situación que vive tal pueblo. Y eso pues obviamente llega a oídos de las autoridades y se convierte quizás en un espacio de intermediación para poder dar solución a esto y eso ya para mí es evangelizar porque estamos dándole el micrófono a la gente que necesitan dar a conocer sus necesidades. Luego viene un espacio en la mañana interactivo donde una mujer es la que está llevando ese programa, donde ella pues está allí compartiendo bastante música, información y motivando a que la gente se anime, que la gente busque siempre hacer el bien a los demás. Bueno, siempre sembrando valores positivos. Bueno, me salté lo mío de la pastoral. Sí, es un espacio informativo que da a conocer las actividades que se hacen en la iglesia. La iglesia tiene mucho que hacer, es diversa, es amplia, cubre toda la provincia, pero claro, no es posible uno estar en todo lado. Soy una sola persona que estoy ahora como productor de ese espacio, pero la información es amplia, hay mucha información, hay mucho que recorrer. Entonces, se aprovecha ese espacio para dar a conocer y también para motivar, incluso poner en contexto lo que ocurre a nivel del mundo a través de los diferentes medios que nos dan esa información. Luego pasamos ya al momento, hay un espacio musical, a la gente les gusta mucho la música ecuatoriana, los pasillos, entonces hay un espacio que ellos lo sienten con mucho agrado, lo cogen con mucho agrado, participan y siempre han querido dejarse acompañar en esas 2 horas con esa música porque les ayuda mucho. Luego viene el programa juvenil, que ya lo mencionó el compañero, hace su programa dirigido a los jóvenes, a todos,
no hay discriminación. Ahí están todos los que pues quieran participar. En la noche tenemos un espacio para los campesinos, ya más o menos a las 6:30, un espacio para el agricultor. Hay un compañero que lleva adelante un programa donde da consejos técnicos, donde comenta, comparte todo lo que se hace a nivel agropecuario, y eso gusta mucho a la gente. Cuando no había un compañero, la gente extrañaba, decía, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no se hace ese espacio? ¿Por qué lo han dejado ahí? En todo caso, pues ahora hay un compañero que está por lo pronto allí llenando ese espacio, y eso gusta mucho a la gente. Luego viene pues la parte ya musical. Estamos las 24 horas al aire porque hay gente que de noche trabajan en transporte, en seguridad, entonces ellos quieren ser acompañados también por la radio. Eso es lo que podemos decir de lo que es lunes a viernes. Y bueno, y sábado domingo lo mismo. Igual hay un espacio para el pueblo afro, que por el momento no está siendo llevado por los afros, pero el espacio está allí, en espera de que se animen y puedan venir a ocupar su espacio. Igualmente hay, por ejemplo, la gente lojana tiene su espacio, es ya un espacio cultural. No se ha pensado todavía en dar cabida a otros. Por ejemplo, la gente Manaba, la gente de Cuenca, aquí hay mucha gente de Cuenca, la gente del Guayas. Bueno, esperemos que en algún momento también tengan su espacio. Más que todo la gente de Manaba lo han dicho que quieren tener su espacio, ojalá que más después. Y bueno, pues ya sí, transcurre toda la semana con esta serie de programas. Reitero, sí, la gente que estamos en la radio siempre estamos pensando en dar un buen servicio a la gente que viene de afuera, porque la gente que viene de afuera viene por algo y no puede irse vacío. A veces no estamos, pero alguien está para decirle, bueno, vamos a hacer lo posible para que vaya con alguna respuesta y no vaya vacío. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Sí, complementar nomás a lo que decía José, pues en cada uno de estos programas siempre existe la participación de la ciudadanía. No hay un programa de contenido que lo haga solo el locutor bajando información de la red, del internet. Siempre está la voz de la gente en temas de derechos humanos, en temas de medio ambiente, equidad de género. Entonces siempre hay la voz de la gente en cada programa de contenido que hacemos. Es decir, acá nada se hace solamente del escritorio, sino que es la gente la que está, es la protagonista del programa. Uno coordina y conduce. Complementamos la programación con alianzas estratégicas con organizaciones. Al ser un medio comunitario y al tener, como ya comentamos, dificultades en tener una planta mayor de personal para cubrir tanta demanda que existe de información y de programas, tenemos alianzas con la Federación de Mujeres de Sucumbíos, por ejemplo. Ellas trabajan contenidos en la radio también, de programas orientados a equidad de género, al trabajo que hace la Federación como tal de Mujeres. Es una organización muy grande acá en la provincia. Está, por ejemplo, los migrantes. Acá la voz del migrante, del refugiado igual está presente. Tenemos una alianza nacional con la Red Nacional de Medios Comunitarios que se llama CORAPE. Trabajamos un programa semanal donde se incluye la voz del migrante, lo que pasa con la migración, vista desde el otro lado, de que los medios comerciales la enfocan. Migración sinónimo de prostitución, sinónimo de que quitan el trabajo, de que delincuencia. No, nosotros acá le damos la vuelta y ponemos la migración en el contexto real, que pues porque todos somos migrantes finalmente. Entonces potenciamos los valores de los migrantes que están acá, quienes tienen emprendimientos, quienes generan trabajo, más al contrario, que quitan, generan trabajo. El compartir de las costumbres, tradiciones, la gastronomía. En fin, entonces potenciamos el lado positivo de la migración, el aporte que da el migrante al llegar acá a Sucumbíos, a llegar al Ecuador. Es el enfoque que le damos en este programa que tenemos, que tiene que ver con la movilidad humana, tanto de refugio, inmigrantes internos como externos. Ya decíamos, con el pueblo afroecuatoriano igual tenemos un espacio que ellos hacen su propio programa, lo conducen, porque la radio no tiene ya la capacidad económica ni operativa para tener un productor para cada segmento que quisiéramos tener. Con lo que estamos, antes la radio tenía 35 personas trabajando. Hoy hemos bajado a 10, a 11, incluido conductor, parte administrativa. Entonces, sin embargo, no hemos querido perder la esencia de los contenidos ni la esencia de la radio comunitaria. Nos multiplicamos por 3 cada uno para cubrir lo que la gente quiere que mantengamos. Entonces, en esos contextos es que la programación, por ejemplo, tenemos también un espacio el fin de semana que es Voces y Justicia, que lo hace un equipo de comunicadores comunitarios que defienden el tema del ambiente, denunciando los constantes derrames de petróleo, la minería ilegal,
los efectos de la contaminación en la salud. Entonces, todos los contenidos están en la radio, no todos están en la red, por cuestiones técnicas y por falta igual de personal. Entonces, Ujú. lo que más podemos, ponemos en la red y el resto de contenidos están solamente para la radio que escuchan en la FM, en las frecuencias que tenemos difundiendo. Entonces, es así como la radio trabaja en temas de la igualdad, de la diversidad. Acá existen 6 pueblos indígenas, tratamos de cubrir con todos, mayormente están los quichuas, Mm. pero el resto de pueblos indígenas igual están presentes en este programa de la madrugada y en el resto de contenidos, en los noticieros. Tenemos un programa cada viernes, un panel radial que potencia la participación ciudadana, que es un panel donde sobre un tema gira la conversación con invitados y con la audiencia que opina en una realidad local, nacional o mundial que se genere. Es un programa de opinión, se llamaba Punto de Giro. Es todos los viernes, sacamos 1 hora y media para esa interacción en vivo de la gente. Y como digo, en los noticieros permanentemente está la voz de la gente, opinando, denunciando y participando, y en las entrevistas también. Un poco por ahí va el trabajo de la radio, no descuidamos lo religioso, pero no es una radio típica católica religiosa, tiene Ujú. 90% de contenido religioso y 10% de contenido social. Acá más bien es al contrario, digamos un 10% está orientado a lo religioso netamente, el resto es netamente de producción social que no se separa de lo religioso, del trabajo social de la iglesia. Es una iglesia acá diferente, igual a muchas iglesias del país o del mundo, una iglesia formada por Monseñor Gonzalo pues, que donde trabajó mucho la organización popular, la defensa de los derechos, la participación ciudadana, entonces potenció mucho ese modelo de iglesia y de sociedad en la provincia y que la radio encaja en ese modelo de trabajo social y comunitario. Un poco por ahí Ujú. va el trabajo de cómo hacemos ya en la práctica esto de la igualdad, de la participación ciudadana, la equidad de género y de la defensa de los derechos. Ujú. A propósito de esto, casi necesito decir, Viviana, ¿qué hace una mujer como usted en una radio como esta? Bueno, creo que anteriormente estábamos 2 mujeres de planta, pues ahora con la salida de una compañera, pues prácticamente quedé yo de planta, la única mujer. Ujú. Pues ha sido un reto bien grande, pues no, o sea, no ha sido tan duro acoplarnos al trabajo porque siempre lo hemos venido Ujú. haciendo, siempre hemos sido como un poco escasas las mujeres aquí en la radio, pero siempre hemos tratado de llevar de la mejor manera. Y pues ahora pues me tocas la única mujer, pero o sea, es bonito trabajar porque somos un grupo que estamos como unidos, pues a veces nos ha tocado hacer diversas actividades, a veces me ha tocado hacer cosas de aprender, cosas que parecía que para mí eran imposibles aprender, pero lo he logrado y lo he aprendido. Entonces han habido retos muy, muy grandes, pero siempre con buena actitud siempre se logra hacer. Bueno, de alguna manera que aunque la representación en la plantilla, como usted dice, sea minoritaria, en este caso una mujer en un equipo fundamentalmente en la plantilla de hombres, crea también una manera de hacer y seguramente refuerza muchos de los aspectos en materia de igualdad que están mencionando, ¿no? En toda su programación y en su acción comunitaria. ¿Cómo participan las mujeres y cómo participa su manera de ver Sucumbíos en la radio? Además de a través de una mujer en la plantilla y a través de una plantilla, sin lugar a duda, de hombres muy comprometidos. Pero ¿cómo participan las mujeres en la radio? A ver, en este caso nosotros tenemos acercamiento, como lo mencionó Víctor, con la Federación de Mujeres. Ujú. Siempre ha habido ese trabajo con ellas, siempre la radio ha estado presto para actividades que ha realizado la Federación de Mujeres, otra organización que igualmente se involucran mujeres, pero siempre la radio está presto para eso. Entonces, en la mayoría de veces, cuando la Federación de Mujeres, por ejemplo, es puras mujeres vueltas. Acá creo que por ahí el chofer creo que es hombre, pero siempre se trata de la igualdad de género, o sea, no discriminar ni a la mujer ni discriminar al hombre en este caso. Ujú. Siempre se logra llevar la fiesta en paz, por decirlo así, Ujú. pero siempre, al menos en mi perspectiva, siempre se ha logrado llevar, o sea, dejar que todo fluya para
para que así tanto la mujer y el hombre intervengan cuando sea necesario. Entonces, ¿hay alguna cuestión? Yo Vuelvo quería otra vez a decir- insistir en el colectivo mujeres, pero me gustaría que también lo abordemos con otros sectores. ¿Hay algunas cuestiones que sean muy propias de las mujeres de Sucumbíos o, sin más, participan con su enfoque en todos los temas? A ver, yo sobre eso quería decir que hay aspectos o programas específicos en donde siempre está presente el criterio de equidad. Ujú, Si es que, por ejemplo, hacemos el tema del punto de giro que decía Víctor, ¿no? Que es un programa de análisis y opinión. Siempre tiene que haber mujeres. ujú, No podemos poner a 3 panelistas varones, ¿no? Claro que es complicado porque hay algunos temas en donde no hay presencia de mujeres mayoritarias, o hay que buscarlas, o hay que pedirles que participen. No siempre todo el mundo está en la disposición de participar, ¿no? Igual en los espacios comunitarios, en reuniones, en talleres, en encuentros, en coberturas, buscamos siempre que estén jóvenes, que estén mujeres, que estén personas con discapacidad, adultos mayores, porque tienen mucho que decir, ¿no? ujú. Entonces, creo que el tema de la participación del equipo con una mimada nomás y todos varones, es una medida de lo que se puede trabajar en una sensibilización respecto a la temática que tenemos que abordar de una manera diversa. Ujú, Entonces, en ese sentido, creo que hay un eje transversal en la programación de la radio que tiene que ver con esos espacios de participación directa, no solo de quienes forman parte de espacios organizativos, sino también de la sociedad civil que está en su acción ciudadana permanente y que siempre va a haber mujeres que estén participando, ¿no? claro. Sí, complementar, bueno, Viviana hace tareas que aparentemente solo las hace un técnico o alguien especialista. Ella se encarga de tener al aire la programación en cuanto a la pauta publicitaria. Es la responsable de que la pauta salga a tiempo, de que se paute en el sistema. Antes, aparentemente, esa tarea la hacía solo un técnico, un hombre. Pero Viviana está en esa tarea y lo hace muy Mm, bien. O sea, lo que ella Difícil tarea, difícil tarea. pero se está en ese reto y entonces parte de la programación nos apoya en la parte, digamos, técnica, es técnico Ujú, operativa de la radio. Claro, el tema de los recursos económicos para contratar más personal, para tener una plantilla propia que atienda esas necesidades de programación, ha hecho que tengamos que también que dar un salto o permitir esto del trabajo de coproducción o de colaboración. ujú, Nosotros tenemos una compañera mujer que a esta hora ella trabaja, debe estar trabajando en su programa de 10 de la mañana a 12 del día. Es mujer que desarrolla un programa de contenido en la radio. No ujú, es de planta, por ello no está acá con nosotros. Ella es una especie de apoyo, de colaboración, mm, programación y también se encarga de unas ventas de publicidad externa. Es como nos apoya en las ventas y también colabora en ese espacio. Y ujú, así hemos tenido que irnos cubriendo justamente por la situación económica que no es la que nos permite tener una plantilla propia, diríamos, para tener esa diversidad de locutores, de productores de contenido propio de la radio. En la tarde, el programa Campesino, por ejemplo, que es un programa histórico que atiende el sector productivo de la provincia, campesino, rural, igual está a cargo de un compañero que también trabaja bajo esa modalidad. No es el equipo de planta. Entonces, hemos tenido que adaptarnos a eso también, que también en materia laboral es un poco compleja con la normativa, pero hay una flexibilización hoy por hoy en el Estado, en el gobierno, que ha permitido trabajemos así. Entonces, ujú. son las dificultades internas que tenemos que sortearlas para poder mantener la programación al aire con contenidos que no pueden salir de la parrilla. Lo que comentábamos, el programa campesino, por ejemplo, no podemos quitarlo porque atiende el sector rural, es imposible quitar el programa. La presencia de la mujer en la mañana, no podemos quitarla. Entonces, así nos cubrimos con los que estamos y con los que nos apoyan afuera como productores externos, donde sí hay mujeres igual que participan activamente en la conducción de los contenidos. Ujú. Bueno, hablemos de futuro, que un futuro que al final tiene que ver mucho con el pasado, que ya nos habéis explicado, con un presente tan rico y tan lleno de retos a los que os enfrentáis todos los días. Em, en Latinoamérica, claro, tenemos que aprender y reaprender muchos aspectos de esa parte más educativa y participativa de Latinoamérica, que también en la radio ha supuesto crear una red de radios comunitarias.
Aquí en Europa, pues bueno, en España es muy difícil hablar de una red de este estilo, más allá de que, por ejemplo, bueno, pues lo más semejante que se me ocurre es que aquí en Huesca tenemos la sede de un congreso de periodismo digital en el que, bueno, pues distintos profesionales van madurando por dónde van los retos en esa línea y van abriendo camino dentro de lo que puede ser el debate en cuanto a esa idea de futuro y de reto. Pero no es exactamente esa red latinoamericana de radios con la que ustedes tienen relación y que de alguna manera se alimentan entre sí. Me gustaría que hablasen un poquito más de esa red más amplia. Sí, el trabajo en red ha sido para nosotros realmente un pilar muy fundamental y estratégico y parte del crecimiento de la radio y el acompañamiento y lo que ha significado la radio hasta hoy. Desde que nació la radio siempre he buscado alianzas estratégicas. Ese trabajo en red en lo local que comentamos con las organizaciones sociales, un trabajo en red. Y también a nivel nacional somos parte de la red de Corape, que es la coordinadora de medios populares y educativos del Ecuador, la red más grande del país de medios comunitarios, que sostiene una red de 35 radios a nivel del país. Somos parte de la red nacional Corape. La radio es socia activa de esta red y compartimos contenidos. Es decir, no somos solamente un membrete, trabajamos en red. Emitimos contenidos para la red para que todos los medios de comunicación de otras provincias bajen y ponen en su parrilla. La Corape, igual de la Secretaría que está en Quito, produce contenidos que nos alimentan a la programación. Por ejemplo, hacemos 2 noticieros diarios nacionales. La información nacional nos llega a través de la red Corape, en la mañana y en la tarde. Entonces, no solo revisamos el periódico, ni hoy por hoy lo virtual, sino que contenidos comunitarios nacionales están en la parrilla nuestra de noticiero y nosotros alimentamos a esa parrilla de la Corape. Entonces, hay una ida y vuelta de compartir contenidos bajo la producción de sentido comunitario, participativo, democrático, incluyente. Entonces, con la Corape ha sido un pilar fundamental muy importante de crecimiento y se mantiene en una relación muy, muy espectacular. Y estamos en eso, de seguir creciendo más en esa red nacional. A nivel regional, en la Amazonía, integramos la Red Intercultural Amazónica de Radios, una red netamente de radios amazónicas, cobijados y coordinados por la Corape, que propuso crear una red más amazónica para compartir contenidos netamente de la Amazonía, la protección de la biodiversidad, lo turístico, los problemas ambientales, la riqueza cultural que existe en los pueblos indígenas, lo turístico, en fin, todo lo potencial que hay en la Amazonía, lo positivo y también lo negativo que atenta a la destrucción del ambiente y los ríos y todo aquello. Entonces, en este noticiero que sacamos, un noticiero semanal los miércoles de media hora, interactuamos todos los medios de la Amazonía y compartimos ahí contenidos netamente amazónicos para la Amazónica y para el país. Ese programa es nacional, entonces el resto del país también sigue y conoce a través de este programa lo que pasa en la Amazonía ecuatoriana. Y a nivel latinoamericano tenemos también la gran potencialidad de ser parte de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Radiofónica, que igual lleva más de 35 años, más de 50 años, ya cumplió 50 años, más de 50 años en red trabajando en América Latina y el Caribe, desde México hacia Argentina, Chile, todo Centroamérica, Sudamérica, conformamos la red ALER. Igual hacemos lo propio, intercambio de contenidos. De acá desde la radio producimos contenidos para los noticieros y para los programas de opinión que se tiene, y de allá se comparte para los medios en toda América Latina. Por ejemplo, cada mañana compartimos un noticiero que se llama Contacto Sur. Es un noticiero que nos habla qué pasa en América del Sur y en América Central y del Norte todos los días. Noticias desde la mirada de los medios comunitarios. Entonces, todos los días sacamos acá ese noticiero Contacto Sur de ALER. Y más contenidos también de migración. Trabaja mucho con temas de migración, contenidos en temas de pueblos y nacionalidades, el tema de conservación de la Amazonía. Entonces, todos los contenidos que se producen en ALER, igual los compartimos, los utilizamos acá y los transmitimos en los espacios que tenemos, como hablamos de la programación. Viene un tema que tiene que ver con pueblos indígenas, el compa de Hatarasunchi toma ese contenido y lo transmite en su noticia, en su programa. Temas de noticias, va al noticiero. Y así compartimos, interactuamos en esa red. Hoy por hoy es la red de igual latinoamericana que cobija a los medios comunitarios de América Latina. No conozco otra red, estaba AMAR, que es la Asociación Mundial de Medios Comunitarios. Igual ha tenido presencia, no tiene mucha incidencia, pero ALER, pese a las dificultades que tiene igual financieras para sostenerse, hoy por hoy trabajamos en red.
Antes todo estaba en Quito y la producción era en Quito. Hoy cada medio de comunicación hace un noticiero, por ejemplo. Los contenidos están trabajándose en redes de cada país, de cada centro de producción o cada radio, de la cual la radio nuestra igual es parte activa en la producción de contenidos y en la difusión de los mismos. Entonces, un poco la idea es que potenciemos esas redes que se mantengan y en lo posible también vincularnos a otras redes que pueden haber a nivel de Europa, por ejemplo, no tenemos vinculación con redes de comunicación, no tenemos esa posibilidad. Sería importante lograr tener esos contactos hoy por hoy, ampliarnos, pues los retos en cuanto a esto es eso, pues el futuro, potenciarnos en la red, no dejar no perder esa esencia del trabajo en red, hay que mantener el potencial y multiplicarlo, fortalecerlo. Y lo otro es el tema de la virtualidad, que es el reto que hoy por hoy nos plantea igual la tecnología que nos mantiene ahora. Ya decíamos, es un reto grande porque partiendo por falta de equipamiento, que es lo principal para tener cómo trabajar. Y el recurso humano igual que es el que también nos dificulta, la capacitación que se requiere. Son retos que están ahí, pues si todo eso difícilmente lo podemos lograr con ingresos propios de la radio. Los ingresos propios que tenemos de venta de publicidad, de mensajes, realmente son escasos o mínimos que nos permiten cubrir medianamente los gastos operativos y de personal. La situación económica es muy difícil acá en nuestra zona y mucho más por medios comunitarios. Por ejemplo, hay grandes empresas acá transnacionales que quisieran pagar lo que sea, pero eso implica vendernos literalmente la conciencia o la línea editorial a ellos. Les hablo, por ejemplo, de Chevron, una empresa estadounidense que operó acá en la región y que tiene un juicio por los pobladores y que no ha pagado la sentencia que los jueces le dictaron. Una empresa estadounidense que trabajó acá muchos años y que contaminó la zona amazónica, dejó botando petróleo por todo lado y los efectos están ahí. Esa empresa, por ejemplo, quería que hablemos a favor de ellos y eran capaces de darnos los millones que querramos. Y con eso nosotros arreglábamos nuestra vida y el futuro. Pero dijimos, no, no va por ahí, nuestro trabajo es la defensa de la vida, del ambiente, y ustedes contaminaron, ustedes mataron gente, ustedes siguen aún matando gente con el tema del cáncer, y la radio no puede dejar de decir eso, no puede dejar de denunciarlo, así es que gracias. Ellos han puesto $1 en publicidad, por ejemplo, acá, por nuestra postura. Las compañías, la línea estatal petrolera de Petroecuador, de repente un comunicado porque les obliga la ley ponerlo cuando van a hacer intervenciones en campos petroleros. Ponen en la radio un comunicado porque la ley les obliga a que difundan en los medios de comunicación tal o cual comunicado. Decir que van a poner publicidad por sus éxitos empresariales, por la producción petrolera, por sus proyectos, $1 en la radio. Entonces, es difícil para un medio comunitario mantener esa postura, ese trabajo comunitario, no renunciar a eso, versus el tema económico de las empresas que quisieran que estemos de lado a cambio de pagarnos lo que nosotros quisiéramos. Pero no, entonces nuestro trabajo no va por ahí, no ha ido ni en el futuro, pues es un proyecto con buenos cimientos y que no va a claudicar en el transcurso de los futuros años que ya no estemos nosotros al frente de este medio. Por lo tanto, los retos son esos, mantenernos y en eso con el trabajo comunitario, y estamos siempre tocando puertas a la cooperación nacional e internacional. Lo que tenemos hasta ahora, igual hemos sido bendecidos y nos hemos tenido apoyos de cooperación internacional, eso no podemos negarlo. El apoyo de ustedes, por ejemplo, nos salvó de los equipos de computación que teníamos que ya se nos caían. Logramos comprar medianamente lo más clave, la cabina, la producción para sostenernos. En el transcurso de años pasados nos han apoyado igual para... Bueno, la radio nació con la cooperación internacional. Nos acompañó unos primeros años de arranque. Luego nos dijeron, bueno, ahora sí caminen solos y empiecen a caminar solos. Y hemos caminado solos ya de cerca de 20 años y nos tenemos, pero muy difícil. Pues hemos tenido a veces que recurrir a créditos financieros de la banca privada para solventar gastos internos de la radio. Hemos tenido a veces que padecer, esperar 2, 3, hasta 3 meses lograr equilibrarnos para cubrir un sueldo de los trabajadores. Y así nos hemos mantenido. Y la radio se mantiene con pura convicción de trabajo y servicio, porque este equipo que está acá es comprometido con la comunicación comunitaria. Porque si fuera por otros aspectos, no estuviéramos acá. Estuviéramos en otro medio de comunicación privado, en espacios de poder de gobiernos locales, por ejemplo, que acá hablamos de alcaldías, prefecturas. Muchos amigos que han llegado a esos espacios nos han dicho, vengan, vamos, vengan a trabajar acá.
pero nuestra convicción para nosotros ha sido como una apuesta por la conexión comunitaria, un estilo, digamos, una concepción de vida. Esto que hacemos y a qué seguimos. Y no nos hemos ido y estamos enseñados acá, pese a todo lo que, las dificultades propias que significan, pero la satisfacción es eso, el servicio, cuando la gente, uno sale a la comunidad y lo recibe con qué cariño, con qué satisfacción, cuando uno logra que a través de la radio una comunidad tenga un servicio de agua potable, que la autoridad haya atendido, que no había agua en esa comunidad y que por fin la denuncia de la radio hizo que el alcalde atienda a ese pueblo. En fin, todas esas satisfacciones nos llevamos y la gente con eso realmente tiene la radio como una aliada estratégica permanente en este quehacer comunicacional. Poco por ahí va los retos que tenemos a futuro y pues esperamos, Dios quiera, tener larga vida como medio comunitario. Bueno, pues larga vida porque es una vida muy digna la que estáis mostrando. Llevamos hora y media de conversación y yo creo que tienen todavía por delante una mañana de trabajo importante. Pero me gustaría, porque como al final se han dirigido mucho los interrogantes por un guión que habíamos establecido al principio, no sé, Alfonso o Teresa, si creéis que tendríamos que introducir algún elemento importante en esta conversación para acabar de hacernos un círculo con Radio Sucumbíos y entender realmente este proyecto tan maravilloso. Alfonso, ¿quieres, Bueno, ¿quieres preguntar algo? no, yo que va a compartir simplemente que después de este rato de charla, pues es que vamos juntos, compañeros. O sea, vuestros problemas y lo que estáis exponiendo son los que son, y aquí tenemos en el fondo parecidas circunstancias, y de lo que se trata es eso, de caminar todos por un mundo, no sé si mejor, pero por lo menos diferente, ¿no? O sea que eso, que un abrazo, ya está. Muy bien, Alfonso. Teresa. Bueno, yo sí quería agradecer esta oportunidad, ¿no? Y que se pueda sacar públicamente, ¿no? Esta reunión o esta entrevista para dar a conocer el trabajo que hace la radio y dar a conocer esta zona. Y bueno, contar también que en ASA nos gustó mucho este proyecto, lo hemos presentado a la convocatoria de la Diputación Provincial de Zaragoza, la convocatoria del 23. Bueno, tenemos la esperanza de que lo aprueben, es la primera vez que lo presentamos, claro, en Zaragoza. La primera fue con vosotros en el Ayuntamiento de Huesca. El salto es bastante grande porque la Diputación ya son otros fondos, otros parámetros y no conocen este proyecto. Entonces, pues yo nada, formular aquí no como el deseo de apoyar y no sé cómo se puede hacer, ¿no? De crear estas sinergias desde la cooperación aragonesa, que es, como sabéis, muy comprometida, ¿no? Sobre todo también la Diputación Provincial de Zaragoza. Y no sé, bueno, pues formular como ese deseo, no sé, así como al universo de que se apoyar. El proyecto es muy bonito, es la instalación de repetidores y de antenas en una zona donde la radio no llega, que es la zona de la parte alta de Sucumbíos, en La Bonita, y donde reciben más bien emisoras colombianas, y entonces sería llegar a esa población y que está bastante como abandonada o aislada. Sería poner una guinda al pastel, bueno, y eso, nada más. Muchas gracias, Pilar y Alfonso. Bueno. Disfrutéis de las fotos y sí, de entrada ya esta grabación, en cuanto baje de la nube y la pueda convertir, os aseguro que directamente va a todas las organizaciones de cooperación de aquí de Huesca. La voy a enviar también al gabinete de prensa del ayuntamiento, porque me parece una manera muy bonita de empezar realmente las fiestas de San Lorenzo, que empiezan mañana. Precisamente hablando de eso, de colaboración y de cooperación. Y por supuesto también lo voy a enviar a las compañeras y a los compañeros de otras administraciones públicas que también tienen servicios de cooperación, incluida por supuesto la Diputación Provincial. Vemos ahí a Inma, que está también trasladando líos en la casa. ¿Algo más del otro lado del otro lado del charco? Víctor. Pues, Amigos, de amigas. nuestra parte, realmente es un espacio que lo valoramos muchísimo, el interactuar, compartir de conocimiento, experiencias, y que ustedes nos hayan permitido
contarles a ustedes y a quienes puedan estar viendo, siguiendo esta conversación, este contenido realmente de lo que hacemos acá en esta región. Acá en la Amazonía es el único medio, en Sucumbíos, el único medio comunitario. El resto de medios son privados, comerciales, de personas que tienen sus recursos económicos y que ponen su radio a veces hasta por hobby o por intereses políticos. Más no Radio Sucumbíos, una radio que se sostiene con todas las dificultades económicas, que es lo fuerte de lo que un medio de comunicación comunitario, pues es el talón de Aquiles, es un poco lo que no permite a veces hacer más lo que uno quisiera. Somos el único medio comunitario, como digo, con mucho reconocimiento social, con mucho empoderamiento ciudadano. Claramente la gente quiere mucho la radio. Cualquier dificultad que la radio tiene, la audiencia, la gente está para apoyar, está para respaldar. Así es que pues desde acá nuestro trabajo, nuestro compromiso de comunicación comunitaria se mantiene y estamos ahí para seguir luchando, seguir trabajando por mejores días para la ciudadanía, para la población, para la comunicación, para los pueblos tan marginados en esta zona de la región amazónica del Ecuador. Así es que de nuestra parte ha sido un verdadero gusto. Quisiéramos seguir compartiendo más, hay mucho por seguir conversando y si en algún momento desean algo más saber de algún punto específico, contenido de Radio Sucumbíos, con mucho gusto. Estamos a disposición, nuestros contactos los tienen para que podamos interactuar pronto con algún medio de comunicación de allá también, alguna organización. Encantados de poder compartir lo que podamos de la experiencia de comunicación de Radio Sucumbíos, que es bastante ya importante. Así es que no, pues esperamos de que esto nos permita abrirnos puertas, hacernos conocer, que nos conozcan también ya, y que en lo posible podamos seguir teniendo alguna cooperación a futuro de lo que la radio requiere para poder seguir haciendo su trabajo acá con todo lo que hemos comentado, los contenidos diarios. Sin duda la parte tecnológica es un tema igual importante para nosotros, el renovar equipos, el reemplazar equipos, unos se dañan, otros se queman, hay que reemplazarlos y eso es un tema muy duro para nosotros cuando nos pasa aquello. Recientemente sufrimos un corte, un rayo que cayó fuerte en un equipo, nos quemó todo, pero ahí estamos intentando recuperarnos. Por lo menos la parte matriz estamos bien, gracias a Dios, seguimos operando y el problema son un poco de las antenas repetidoras. De nuestra parte, agradecerles ese espacio que nos han dado ustedes y acá muy contentos de haber podido compartir esta conversación con ustedes a la distancia a través de los canales virtuales que hoy la tecnología nos facilita. Y acá esperamos pronto, ojalá tengamos la oportunidad de conocernos. Agradecer a la compañera que nos acompaña acá, Teresa, realmente que para nosotros ha sido el eje central para poder llegar a ustedes. Sin ella no podemos llegar a ustedes, no teníamos los contactos, no conocíamos. Realmente Teresa y Huesca realmente nos ha ayudado muchísimo. ASA, que es nuestro aliado estratégico que nos permite hacernos conocer a nivel de la cooperación allá en España. Muy contentos y esperamos no perder esta comunicación y que Teresa será nuestra aliada estratégica, la madrina allá. Claro. Bueno, sí, pues muchísimas gracias por su maestría, compañeros, compañera, y por su coherencia. Si os parece, cerramos ahora cuando son las 6 menos cuarto de acá. Me imagino que 11 menos cuarto de allá aproximadamente. Cerramos esta conversación y, por supuesto, el poco compromiso al que podemos llegar, que es la difusión de esta conversación tan interesante, está encima de la mesa y empieza en el momento en el que la grabación cese. Muchísimas gracias. Chao.